Bendiciones. Entonces vamos a continuar con la segunda parte de nuestra clase y les habíamos comentado en el video anterior, pues he explicado bastante los conceptos de electrones de valencia, estructuras de Lewis para los elementos y básicamente los tipos de enlaces químicos y cómo hacer su predicción. Ahora le vamos a dar continuidad a las estructuras de Lewis. Ya habíamos visto de que era una forma de poder representar cuántos electrones de valencia tiene un elemento en su último nivel de energía. Pero vamos a hacer una extensión para poder mostrar esta estructura de Lewis ya para compuestos binarios y ternarios. Entonces lo vamos a hacer a continuación. Aquí tenemos, en este caso, la estructura de Lewis para algunos elementos, pues ya sea el grupo 1A, 2A, 3A, hasta el 8A de la tabla periódica. Tenemos el sodio, tiene un electrón de valencia, el calcio 2, el boro 3, el carbono 4 electrones de valencia, el arsénico 5, el selenio 6, el cloro 7 y el xenón, pues en este caso 8. Vemos que cada punto lo que representa es un electrón. Bueno, entonces ahora vamos a construir específicamente estructuras de Lewis, pero ya les mencionaba, para compuestos binarios de 2 elementos y ternarios de 3 elementos. En la página 69 del libro de texto, del libro de Química Inorgánica y Orgánica, capítulo número 4 del libro de texto, ustedes van a encontrar pues cuáles son las reglas que nos permiten a nosotros construir de una manera adecuada una estructura de Lewis. La estructura de Lewis nos muestra básicamente es cómo es que están unidos los elementos y cómo es que esos enlaces, en este caso covalentes, cuando se comparten los electrones, permiten la asociación de cada una de los átomos para generar esa molécula. Y entonces vamos a seguir los siguientes pasos. Los vamos a mostrar a continuación. El paso número 1 es de que siempre en una estructura de Lewis vamos a tener un átomo central. Y ese átomo central regularmente son de los más electronegativos. Puede ser el carbono, el nitrógeno, el fósforo, el flúor. En primera instancia. En segunda instancia, aquí lo voy a colocar en color rojo para que ustedes pues, lo puedan ver. Y en segunda instancia puede ser que tengamos a otros menos electronegativos, pero siempre no metales. Boro, silicio, arsénico, azufre, selenio, telurio, cloro, bromo o yodo. También otra cosa importante de mencionar es de que el hidrógeno nunca va a ser un átomo central, siempre va a ser un átomo periférico, o sea, externo, y casi siempre el hidrógeno se va a unir al oxígeno. Entonces son como una pareja constante. Eso es lo primero que tenemos que saber en cuanto a las estructuras de Lewis. Número 2. Tenemos que saber de que tenemos que calcular el número total de electrones de valencia. ¿Y cómo se calculan los electrones de valencia? Pues vamos a ver en la molécula cada uno de los átomos y vamos a ver cuántos átomos hay y eso se va a multiplicar por el número de electrones de valencia. Vamos a obtener entonces el total de electrones de valencia. Si en dado caso la molécula que tengamos tiene una carga negativa, o sea es un anión, lo que nos va a decir de que ese anión nos indica la cantidad de electrones de más que tiene la molécula. Y entonces, como por ejemplo este compuesto que está aquí, el IO menos, este sería un hipoyodato, este es un radical. Y aquí ese menos 1 lo que me está diciendo es que tiene un electrón de más. Entonces, al haber calculado el total de electrones, hay que sumarle un electrón más. Y al revés, si en este caso el ion que tenemos es positivo, o sea, es cation, tiene carga positiva. Por ejemplo, el ion amonio, el NH4. El hecho de tener un más 1, lo que significa es que tiene un déficit de un electrón. Entonces, a la suma de los electrones de valencia hay que restarle 1. Por eso dice aquí, restar 1 del total. Eso es lo segundo que tenemos que saber. En tercera instancia y cuarta instancia, ahora en tercera, básicamente vamos a unir cada uno de los átomos, el átomo central de los átomos periféricos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dice que a través de enlaces sencillos. Un enlace sencillo se representa como una línea y ese enlace es un enlace compartido. Y representan 12 electrones, o sea, cada línea son 12 electrones. Por eso aquí dice posee 2 electrones de valencia.
Pero en algunos casos, nosotros en lugar de manejar solo enlaces sencillos, podemos manejar un enlace doble o un enlace triple. El enlace doble se representa como dos líneas y en este caso representan 4 electrones, ¿verdad? Cada línea dijimos 2 electrones. O puede ser que en algún momento nosotros necesitamos un enlace triple. Representaría 6 electrones. Y aquí pues la regla nos dice cómo hacerlo. En la práctica ya lo vamos a explicar pues ya mucho más sencillo, ya es más práctico, ¿verdad? Porque aquí es muy teórico. Luego vamos a ver algunos pasos para determinar esos electrones compartidos y no compartidos. ¿Verdad? Determinamos el número de electrones de valencia de la molécula, luego determinamos los electrones necesarios según la regla del octeto, y en tercera instancia establecemos la resta entre los electrones de valencia y los electrones necesarios, y eso básicamente nos va a decir a nosotros el número de electrones compartidos que va a tener en total esa molécula. Hablamos de electrones compartidos, ¿verdad? Que no le pertenecen ni a uno ni a otro elemento. Y también podríamos saber cuántos electrones no compartidos vamos a tener. Y en este caso va a ser una resta también que vamos a mostrar a continuación. Luego verificar que cada elemento dice cumpla la regla del octeto. Esa es una de las cosas más importantes. Luego de que nosotros digamos que ya tenemos nuestra estructura de Lewis para esa molécula o ese compuesto, tenemos que verificar que se cumpla la regla del octeto. Y el hidrógeno, pues ya sabemos que solo va a quedar con 2 electrones. El hidrógeno y el helio, ¿verdad? Son las excepciones, de ahí todos los demás tienen que quedar con 2. Por eso dice que el hidrógeno la regla del dueto, o sea, solo 2 electrones debe tener. Teniendo esto en mente, entonces nosotros ya bien podemos colocar algunos ejemplos de estructuras de Lewis. Y aquí lo vamos a hacer de una manera bien sencilla. Entonces nos dice escribir la estructura de Lewis para los siguientes compuestos. Y en este caso tengo la molécula de agua. Aquí en la gráfica ustedes están observando la estructura de Lewis. Pero la pregunta es cómo llegamos a eso. Bueno, entonces vamos a explicar paso a paso cómo llegar a esa estructura. Primero vamos a colocar una tablita, ¿verdad? Y vamos a tener nuestra tabla periódica en la mano y vamos a identificar cuántos electrones de valencia tiene el hidrógeno y cuántos tiene el oxígeno. Si ustedes van a ver, el hidrógeno está en el grupo 1A, tiene un electrón de valencia, y el oxígeno está en el grupo 6A, tiene 6 electrones de valencia. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, ahí ubicamos el hidrógeno y el oxígeno, ahí se dan cuenta el grupo 1A y 6A. Entonces vemos que la molécula de agua tiene 2 hidrógenos. Eso se multiplica por el número de electrones de valencia. Entonces decimos 2 por 1 me da 2. Ven en la molécula de agua que tiene un átomo de oxígeno, se multiplica por los electrones de valencia y me da 6. Hacemos la sumatoria y decimos 2 más 6, 8. Quiere decir que la molécula de agua, pues en este caso tiene en suma, o sea en total, 8 electrones de valencia. Ahora, para que estos cumplan la regla del octeto, pues en este sentido, lo que está en rojo es la cantidad de electrones que debe tener cada uno de los elementos para que cumpla la regla del octeto o dueto, el hidrógeno. Entonces, 2 átomos de hidrógeno por 2 que debería tener el hidrógeno me da 4. Un átomo de oxígeno tiene la molécula de agua por 8 que debería tener me dice 12. Esos son los electrones necesarios. Entonces quiere decir que los electrones compartidos es la diferencia. Ustedes toman los electrones necesarios menos los electrones de valencia y les queda 12 menos 8, les da 4. Quiere decir que vamos a tener 4 electrones compartidos. ¿Eso qué quiere decir? De que los electrones compartidos se hacen por medio ya sea de enlaces sencillos, enlaces dobles o enlaces triples. Ahora, teniendo esto en mente, entonces vamos a proceder a lo siguiente. Bueno, aquí nos dice que vamos a necesitar 2 enlaces sencillos, ahí lo vamos a explicar por qué. Y también aquí nosotros podemos decir, bueno, si teníamos 8 electrones de valencia y tenemos 4 compartidos, haciendo la resta, nos queda en este caso pues 4, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, el 8 que está aquí se resta con el 4 y básicamente nos dice que vamos a tener electrones no compartidos o también se le conoce como libres, son 4.
Ahora, ¿cómo llegamos a esta gráfica o a esta estructura que está? Inicialmente aquí vemos al oxígeno con sus 6 electrones de valencia. El hidrógeno solo tiene un electrón de valencia, pues tomar en cuenta que nosotros tenemos dos hidrógenos, ¿verdad? Entonces ahí ya cambia. Teniendo esto, entonces ahora sí tratamos de armar nuestra estructura de Lewis. ¿Y cómo lo hacemos? Pues es bien sencillo, ¿verdad? Según las reglas que habíamos visto, nos decía, bueno, tengo dos átomos de hidrógeno. Si se dan cuenta, el subíndice 2 indica que hay dos átomos de hidrógeno. Y aquí alguien va a decir, pero ¿por qué no aparece un subíndice 1 para decir que hay un oxígeno? En química el 1 no se escribe, se sobreentiende, ¿verdad? Y entonces, básicamente lo que hacemos es graficar un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. ¿Y quién de estos va a ser el átomo central? Según lo que vimos allá, el hidrógeno jamás puede ser un átomo central. Entonces, el oxígeno sería el único que podría. Entonces lo coloco en el centro. Pero yo sé que este va a tener 6 electrones de valencia y el hidrógeno uno cada uno. Ahora, ¿cómo llego entonces a esta configuración? Esto que está acá es la estructura de Lewis de la molécula de agua. Bueno, entonces yo sé que aquí están los electrones, ¿verdad? Pero al final lo que me está diciendo es que yo necesito establecer 4 electrones compartidos. Los electrones compartidos dijimos que son los que se representan por medio de una línea, o sea, ya sea sencillo, o doble o triple. Entonces, aquí está la relación directa. Miren, me dice que necesito tener 4 electrones compartidos, pues aquí los asignamos, ¿verdad? Y también nos dice que debemos tener 4 electrones no compartidos. Los puntos son los electrones no compartidos. Entonces, en suma, ustedes se dan cuenta, hay dos enlaces sencillos. Como vimos que cada enlace sencillo tiene 2 electrones, entonces tengo 4. Y tengo 4 puntos que son en este caso electrones libres o no compartidos. Y ahora, ¿cómo saber si esta distribución es correcta? Recordemos de que el átomo central es el oxígeno, los átomos periféricos es el hidrógeno. ¿Cómo se une el átomo central con los hidrógenos? Con enlaces sencillos, en primera instancia. Y si en dado caso no cumple la regla de octeto, podemos probar con enlace doble o enlace triple. Pero aquí, como decían que tenía 4 electrones compartidos, pues en este caso la única forma es con dos enlaces sencillos, ¿verdad? Y los otros 4 no compartidos, pues los colocamos. Ahora verifiquemos si esa estructura cumple con la regla o la regla del octeto. Si ustedes se dan cuenta, analicemos el hidrógeno. Tiene un enlace compartido y si se da cuenta tiene asignados 2 electrones. Lo mismo el otro hidrógeno. Aquí vemos que tiene asignado un enlace sencillo. Esto contiene 2 electrones compartidos. Entonces está cumpliendo la regla del dueto. Dijimos que el hidrógeno y el helio cumplen la regla del dueto. O sea, solo 2 son excepciones. Todos los demás elementos tienen que cumplir con 8 electrones iguales. Y entonces ahora analicemos al oxígeno. Vamos a hacer de esta manera. Si ustedes ven, el átomo de oxígeno tiene 4 electrones no compartidos, que son los puntos, y tiene 2 enlaces sencillos, que son 4 electrones compartidos, o 2 enlaces sencillos. Si ustedes hacen la suma, esto me da 8. Entonces, el oxígeno está cumpliendo con la regla del octeto, y el hidrógeno, pues ya sabemos que son excepciones a la del octeto, solo tienen 2. Entonces, vemos que esto que está aquí es la estructura de Lewis para una molécula de agua. Recordemos de que las estructuras de Lewis solo aplican para los enlaces covalentes. ¿Y cómo se dan los enlaces covalentes? ¿Se recuerdan? Solo entre no metales. ¿Verdad? Una. Otra de las cosas es que aquí lo que estamos viendo es que hay 4 electrones no compartidos, son los puntos, son electrones libres, solo le pertenecen al oxígeno, pero hay 4 electrones que son compartidos mediante 2 enlaces sencillos. Esos le pertenecen tanto al oxígeno como al hidrógeno. ¿Verdad? Entonces ya con esto nosotros explicamos pues, cómo es la forma para poder elaborar pues, una estructura de Lewis para la molécula de oxígeno. Vamos a hacer lo mismo. Y aquí nos dice la molécula de agua tiene 2 enlaces simples y 4 electrones no compartidos. ¿Verdad? Ya sabemos que los enlaces son electrones compartidos.
¿verdad? Y si es sencillo, 2 electrones, si es doble, 4 electrones, y si es triple, tiene 6 electrones compartidos. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar y vamos a tratar aquí de explicar esta parte. Y vamos a tratar de hacerlo pues mucho más sencillo. Ahora vamos a tener una molécula de CO2. Bueno, al momento de tener la molécula de CO2, primero lo que vamos a hacer es situar los elementos en la tabla periódica. Carbono y oxígeno. Uno está en el grupo 4A y el otro está en el 6A. Vamos a ver que el carbono tiene 4 electrones de valencia y el oxígeno 6. Se multiplican por la cantidad de átomos que tiene la molécula de dióxido de carbono. Si ustedes observan la molécula de dióxido de carbono, tiene un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Entonces se hace la sumatoria y encontramos que tenemos 16 electrones de valencia. ¿Cuál es la cantidad de electrones necesarios? ¿Por qué se multiplica por 8? Porque tanto el carbono como el oxígeno, para cumplir la regla del octeto, necesitan 8 electrones. Eso me da una suma de 24. Si hacemos la diferencia, quiere decir que hay 8 electrones que van a ser compartidos. Y eso se traduce en 2 enlaces dobles. Ahí vamos a ver cómo llegamos a eso. Y si ustedes restan 16 electrones o EV, electrones de valencia, menos los compartidos, les dan los no compartidos, que también son 8. Haciendo la secuencia un poco más rápida, vemos que el carbono tiene 4 electrones de valencia, el oxígeno tiene 6. Como la estructura me dice que tiene un carbono y 2 oxígenos, pues ya sabemos que el carbono va a ser el átomo central y los periféricos van a ser los oxígenos. ¿Verdad? Ahí estamos viendo cómo se está formando. Esto que está aquí no es todavía la estructura de Lewis, porque la estructura de Lewis tiene que demostrarme ya sea enlaces sencillos o dobles o triples, porque esos son los que se comparten. Y entonces aquí es donde nosotros vemos que a la hora de hacer esta configuración, de tal manera que tanto el carbono como oxígenos queden con 8 electrones de valencia, estamos observando esto. ¿Miren? Están quedando con 4 electrones. Entonces, 4 electrones representan un enlace doble, ¿verdad? Si solo quedaran 2 electrones, entonces sería enlace sencillo. Y si quedaran 6, enlace triple, ¿verdad? Entonces, eso significa de que en lugar de colocar esos 4 puntitos, básicamente tenemos que colocar 2 líneas. Aquí está, miren. Entonces, ustedes ven que el oxígeno queda con 4 electrones no compartidos o libres. Aquí colocamos los 2 enlaces sencillos. Al carbono al lado derecho otros 2 enlaces sencillos y el oxígeno queda con 4 electrones libres. Conclusión, ustedes están observando básicamente la estructura de Lewis. Esta estructura de Lewis lo que me está diciendo es que se están formando, aquí tengo un enlace doble que contiene 4 electrones compartidos, que aquí está, o que aquí tengo 4 electrones compartidos, que aquí también está. ¿Verdad? Cuando hablamos de compartidos es que le pertenecen tanto al carbono como al oxígeno. Y entonces ya podemos ver el recuento y ver si se está cumpliendo lo de la tablita. La tablita nos había dicho que vamos a tener 8 electrones compartidos. Muy bien. Aquí hay 4 y aquí hay 4. Tenemos un total de 8. También la tabla nos había dicho que habían 8 electrones no compartidos. Bueno, aquí los estamos colocando. Aquí hay 2, aquí hay otros 2, aquí hay otros 2 y aquí hay otros 2. Total, 8 electrones. Verificamos si se cumple la regla del octeto. Fácil, veamos al oxígeno. ¿Cuántos electrones en total tiene? Entre no compartidos y compartidos tiene 4 libres o no compartidos y tiene 4 compartidos. Total 8. Si analizamos al carbono, este tiene la facultad de que tiene 8 electrones compartidos. Y veamos ahora el oxígeno. Tiene 4 electrones no compartidos o libres y tiene 4 compartidos. Total 8. Está cumpliendo tanto el carbono como el oxígeno con la regla del octeto. Por eso es que concluimos que el dióxido de carbono tiene 2 enlaces dobles y tiene 8 electrones no compartidos. Esto que estamos visualizando acá
es la estructura de Lewis para una molécula de dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a un tercer ejemplo, ¿verdad? A medida que vayamos practicando, pues se nos va a hacer mucho más fácil hacer esto. Situamos otra vez al nitrógeno y al flúor, recordando que la molécula, según lo que nos está mostrando acá, tiene un átomo de nitrógeno y 3 átomos de flúor, ¿verdad? Entonces dice que el nitrógeno está ubicado en el grupo 5A, por eso tiene 5 electrones de valencia, y el flúor está en el 7A, tiene 7 electrones de valencia, indicando que para los elementos del grupo A, según su columna, nos indica el número de electrones de valencia. Hacemos lo mismo, solo que ahora multiplicando por 8. ¿Por qué? Porque el nitrógeno y el flúor, si cubre la regla del octeto, deberían de tener 8. Entonces son 32 electrones necesarios y solamente tenemos 26. Entonces, ¿cómo hacemos para que se cumpla o para armar la estructura de Lewis? Hacemos la resta, quiere decir que van a haber 6 electrones compartidos. 32 menos 26. Pues vamos a concluir que van a ser 3 enlaces simples, ahí vamos a ver por qué. Y a la hora de restar 26, que son los electrones de valencia, menos 6 compartidos, nos da un valor de 20. Quiere decir que van a haber 20 electrones no compartidos o libres, ¿verdad? Aquí volvemos otra vez a ver la estructura de Lewis para cada elemento. Para el nitrógeno, 5 electrones de valencia y para el flúor 7. Pero la molécula tiene un átomo de nitrógeno y 3 de flúor. Entonces, ¿cómo sería? Ahí está. ¿Quién es el átomo central? Va a ser el nitrógeno y los periféricos van a ser los flúor. Cada uno, si se dan cuenta, tiene sus electrones de valencia. Pero ahora lo que queremos es que estos puedan generar la molécula y que ambos cumplan la regla de octeto. Entonces, ¿cómo quedaría? Ahí va la secuencia, miren. Y ahí queda, miren. Vemos tanto el flúor como el nitrógeno, todos quedan con 8. Pero ya vemos que hay ciertos electrones, los que están en color amarillo y verde, estos al final vamos a ver que van a ser electrones que son electrones compartidos, ¿verdad? Son los que permiten la unión entre el flúor y el nitrógeno. A estos, si tienen 2 electrones, ¿cómo se les llaman? Enlaces sencillos. Si tuvieran 4 electrones, son dobles, y si tuvieran 6, pues son triples, ¿verdad? Entonces, reconfiguramos la molécula y entonces decimos que queda de esta manera. Si se dan cuenta, colocamos 3 enlaces sencillos. Cada enlace sencillo tiene 2 electrones y lo que indica es que son 2 electrones, pero compartidos. Y entonces veamos si se cumple lo que nos había dado la tablita. La tablita nos había dicho que íbamos a tener 6 electrones compartidos. Aquí hay 2, aquí hay otros 2 y aquí hay otros 2. Es cierto, hay 6 electrones compartidos. Pero también la tabla nos había dicho que iban a haber 20 electrones no compartidos o libres. Pues aquí están los electrones libres, ¿verdad? O no compartidos. Ahí los estoy mostrando, son los puntitos que están en color verde, ¿verdad? Y amarillo. Los que están en verde le pertenecen al flúor y los que están en amarillo le pertenecen al nitrógeno. Los que están en las líneas le pertenecen tanto al nitrógeno como al flúor porque son electrones compartidos. Y entonces aquí nosotros ya concluimos diciendo de que la molécula de trifluoruro de nitrógeno tiene 3 enlaces simples y 20 electrones pues, no compartidos, ¿verdad? Entonces ya vemos que está mucho más sencillo y más entendible pues esta parte. Vamos a ir concluyendo con los últimos ejercicios, donde también nos piden encontrar la estructura de Lewis para el ácido nítrico, el HNO3. Ahorita no nos preocupemos mucho en la parte del nombre porque vamos a entrar a ver la parte de nomenclatura y ahí vamos a ver los nombres de los compuestos. Aquí hay 3 elementos que están interviniendo en la molécula: hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Los ubicamos en la tabla periódica. El hidrógeno está en el grupo 1A, tiene un electrón de valencia. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia porque está en el grupo 5A. Y el oxígeno tiene 6 electrones de valencia porque está en el 6A. Aquí viendo la secuencia, básicamente tenemos los electrones de valencia. El hidrógeno tiene 1, el nitrógeno 5 y el oxígeno 6. Si se dan cuenta, la molécula del HNO3 exhibe un hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 de oxígeno. Por eso es que ustedes observan esto ahora, 1, 1, 3. Y lo que está en color celeste pues son los electrones de valencia. La suma me da 24. ¿Cuántos se necesitan para el hidrógeno? 2.
para cumplir con la regla del octeto, el nitrógeno 8 y el oxígeno 8. Total 34, pero solo tengo 24. Quiere decir que hay una diferencia de 10. Quiere decir que van a haber 10 electrones que son compartidos. Eso se va a traducir en 3 enlaces simples y un enlace doble. Y vamos a ver cómo vamos a llegar a esto. Si le damos 24 menos 10 nos da 14. Quiere decir que van a haber 14 electrones no compartidos o libres. Otra vez, el hidrógeno tiene un electrón de valencia, el nitrógeno tiene 5 y el oxígeno tiene 6. Eso de manera individual. Ahora, para formar la estructura, vemos que hay un hidrógeno, un nitrógeno y 3 oxígenos. Ahí está el nitrógeno, son los 3 hidrógenos, perdón, los 3 oxígenos y un hidrógeno. ¿Por qué el hidrógeno va unido al oxígeno? ¿Se recuerdan la primera regla que vimos? De que regularmente el hidrógeno y el oxígeno son pareja, por afinidad y estabilidad. Esto queda de esta manera, pero esto se tiene que traducir básicamente ya a los enlaces. Estamos hablando de enlaces covalentes que nos permiten compartir electrones. Y entonces veamos qué es lo que sucede. Si se dan cuenta, aquí, estos dos que están aquí, son electrones compartidos. ¿Por qué? Pertenecen tanto al nitrógeno como al oxígeno. Estos otros dos que están aquí, igual son compartidos. Pertenecen al oxígeno y al nitrógeno. Pero, y estos dos que están aquí, también son compartidos, pertenecen al oxígeno y al hidrógeno. Aquí hay 3 enlaces sencillos, pero digamos el de arriba tiene 4 electrones compartidos, que es el nitrógeno con el oxígeno. Por eso es que ustedes observan 3 enlaces sencillos y un enlace doble. Eso lo transformamos en la figura siguiente, y aquí está, ¿verdad? Vemos cómo me quedaron 3 enlaces sencillos y un enlace doble. Verificamos si se cumple lo que la tabla nos había predicho. La tabla nos había dicho que iban a haber 10 electrones compartidos. Veamos aquí hay 4 electrones, más 2, más 2, más 2. Total, 10 electrones compartidos. Y también nos había dicho que vamos a tener 14 electrones no compartidos. Bueno, aquí está la suma, ahora que hay 2, más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8, más 2, 10, más 2, 12 y más otros 2, 14. Y entonces ahí concluimos nosotros en que la molécula de ácido nítrico tiene 3 enlaces sencillos, tiene un enlace doble y tiene 14 electrones libres. ¿Verdad? Los enlaces simples y enlaces dobles se ven traducidos en 10 electrones compartidos. Y el resto, que son 14 electrones no compartidos. Muy bien, entonces vamos a concluir ya con los iones o los aniones. Vamos a hacer un poquito más rápido. Tenemos ahora el CO3, 2 menos. Cuando tienen una carga, regularmente son iones. En este caso se le conoce como el ion carbonato. Aquí la secuencia es igual. Si se dan cuenta, el compuesto está formado por un carbono y 3 oxígenos, ¿verdad? Según lo que nosotros logramos observar aquí en la molécula. ¿Verdad? Aquí lo colocamos y se multiplica por los electrones de valencia. El carbono está en el grupo 4A, tiene 4 electrones de valencia. El oxígeno está en el grupo 6A, tiene 6 electrones de valencia y la suma me da 22. Es lo mismo que hicimos en los 4 ejemplos anteriores. Pero aquí la diferencia es que tenemos una carga y esa carga está aquí y me están diciendo que es una carga negativa. Lo que me está diciendo es de que esta molécula tiene 2 electrones más, por eso tiene carga negativa. Recordemos que los electrones son negativos. Y según la regla que nosotros vimos era de que cuando teníamos una carga negativa, estos electrones se tienen que sumar. Entonces ya no van a ser 22, sino van a ser 24 electrones. Esa es la única cambio. Si en cada caso la carga fuera positiva, entonces esos electrones se restan del total. De ahí otra vez lo mismo, el carbono se multiplica por 8 y el oxígeno también por 8. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir la regla del octeto, entonces la sumatoria me da 32 y tengo 24, la diferencia me da 8. Quiere decir que vamos a tener 8 electrones compartidos, esto se va a traducir en 2 enlaces simples y un doble. Ahí vamos a ver por qué. Y los electrones no compartidos van a ser 24, que tenemos en total, menos 8, nos van a dar 16 electrones no compartidos o libres. Viendo la secuencia, el carbono tiene 4 electrones de valencia, el oxígeno 6 electrones de valencia de manera individual, pero al formar la molécula me dice que tengo un carbono y tengo 3 oxígenos. Bueno, lo hacemos.
Así nos quedó la configuración de tal manera que tanto el carbono como los tres oxígenos cumplan la regla de octeto, o sea, queden con 8 electrones. Vemos nosotros aquí en la secuencia de que aquí tengo dos electrones compartidos, pertenecen al oxígeno y al carbono. Igual aquí, estos dos electrones pertenecen tanto al carbono como al oxígeno. Pero veo aquí que el oxígeno y el carbono superior exhiben 4 electrones compartidos. Quiere decir que esos 4 electrones se traducen en un enlace doble y los 2 electrones se traducen en enlaces sencillos. Entonces vemos la secuencia siguiente, ¿verdad? Y entonces aquí nos dice que el octeto no se cumple para dos oxígenos, pero recordemos que sumamos dos electrones por ser anión, ¿verdad? Entonces recordemos de que estos que están aquí en rojo son los que tienen carga positiva, pero en total vamos a poder tener nosotros los 8 electrones de valencia tanto para el oxígeno como para el carbono. Y entonces ahora ya se ve traducido de esta manera. Bien, vemos nosotros los enlaces sencillos que ya les había mencionado, ¿verdad? Y tenemos un enlace doble. Y la única diferencia es de que a la hora de expresar, por favor, el resultado, que es que tenemos una molécula del ion carbonato que tiene dos enlaces sencillos, un enlace doble, y al final concluimos que tiene 16 electrones no compartidos, es esto. Cuando expresamos una estructura de Lewis, cuando el ion tiene carga, tenemos que colocar los corchetes y colocarle la carga. En este caso su carga es menos 2. Si fuera positiva, pues colocamos más 2. Esto es bien importante de mencionar. Bueno, y al final sí se cumplió lo que se había predicho en la tabla, ¿verdad? Teníamos 8 electrones compartidos, aquí hay 4, aquí hay 2 y aquí hay otros 2, tenemos un total de 8. Y los no compartidos, pues nos dice que son 16. Estos quedaron 4 propios del oxígeno, más 6 propios de este oxígeno, ya tenemos 10, más 6 propios de este oxígeno, tenemos un total de 16 electrones no compartidos. Cuando hablamos de no compartidos, estamos hablando de que, por ejemplo, los primeros 4 que tengo aquí en el oxígeno le pertenecen al oxígeno, estos 6 le pertenecen al oxígeno y los otros 6 al oxígeno. En cambio, cuando hablo de una línea, o sea, es un enlace compartido, un enlace sencillo, lo que me está diciendo es que hay dos electrones compartidos. Le pertenecen tanto al carbono o al oxígeno. O en enlace doble, lo que me está diciendo es que hay 4 electrones compartidos. Le pertenecen al carbono y al oxígeno. Muy bien, y entonces ya para culminar nuestra serie de ejercicios de estructura de Lewis, vamos a ver un ion o un cation carga positiva. En este caso es el ion amonio y vemos que tiene un átomo de nitrógeno y 4 de hidrógeno. Multiplicamos el número de átomos por los electrones de valencia, el hidrógeno tiene un electrón de valencia y el nitrógeno tiene 5, me da 9. Les había dicho en el anterior de que la carga negativa significa que tenía electrones de más. En cambio, la carga positiva es que perdió electrones, por eso quedó con carga positiva. Y aquí el más 1, porque ya les había dicho que en química el 1 no se escribe, significa de que hay que restarle un electrón al total de electrones de valencia. Y entonces en lugar de tener 9 vamos a tener 8. Para los electrones necesarios, sí, igual. Tengo 4 átomos de hidrógeno, multiplico por la regla del dueto, que debería de tener 2, y el nitrógeno sí debería tener 8, nada, 16. Si se lo resto, me dice que voy a tener 8 electrones compartidos, 4 enlaces sencillos, y dice que no va a haber ningún electrón compartido. En este caso, 8 menos 8 nos va a dar 0. Están las estructuras de Lewis del hidrógeno y el nitrógeno de manera individual, pero ya para formar la molécula tengo que tener un átomo central. ¿Quién va a ser el átomo central? El nitrógeno. Y 4 átomos periféricos, que en este caso van a ser los hidrógenos. Ahí están, miren, los 4 enlaces. Para que pueda haber 4 enlaces, el electrón que se restó es el que indica la carga positiva del total de la molécula. Ahora es lo que nosotros habíamos mencionado, ahora que tenemos solo 8 electrones. Y entonces veamos los enlaces que se están formando acá. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un enlace sencillo, dos electrones compartidos, otros dos electrones compartidos, un enlace sencillo, otro dos electrones compartidos, otro enlace sencillo, y aquí también
otros 2 electrones compartidos, enlaces sencillos. Quiere decir que en conclusión voy a tener 4 enlaces sencillos. Ahí está. Y recordar que le colocamos en corchetes y como superíndice se le coloca la carga inicial de la molécula, que en este caso era +1, ¿verdad? Entonces esto por favor no olvidar. Conclusión, aquí no hay electrones libres o no compartidos y vemos que tengo 4 enlaces sencillos. O sea que en total todos los electrones se compartieron, ¿verdad? Aquí si se dan cuenta las 4 líneas representan cada línea 2 electrones, 4 por 2, 8 electrones compartidos y no hay ningún electrón libre o no compartido. Muy bien, entonces ahí colocamos una serie de casos para compuestos binarios, ¿verdad? Con carga, sin carga y también ternarios, ¿verdad? Con 3 elementos y ya vimos cuál es la forma adecuada para poder formular las estructuras de Lewis. Por último, concluimos con el octeto expandido. Esto es una cuestión hipotética, ¿verdad? Porque octeto significa 8, ¿verdad? No podemos decir un octeto de 10, ¿verdad? O de 15, pero son excepciones en la química. Entonces, por ejemplo, tenemos el pentafluoruro de fósforo. Si quisiéramos armar esta estructura, el átomo central va a ser el fósforo y los 5 átomos periféricos van a ser el flúor. A la hora de querer hacer las uniones, pues obviamente vemos que todos los flúor sí quedan con 8 electrones de valencia, pero observamos algo peculiar con el fósforo. Al momento de tener 5 enlaces sencillos, lo multiplicamos por 2, queda con 10 electrones de valencia. Y hemos visto de que todos los electrones, excepto el hidrógeno y el helio, quedan con 2 y todos los demás deben quedar con 8. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Este compuesto existe, es estable, pero no cumple la regla del octeto. O sea, es una excepción a la regla. Son una de las pocas o raras, ¿verdad? Excepciones, pero es importante de poderlo mencionar. Conclusión, se tiene un octeto expandido en el elemento del fósforo con 5 enlaces simples y 30 electrones no compartidos. Esos son todos los puntitos que están en color azul, pues son los no compartidos y las líneas pues son los compartidos. ¿Verdad? Gracias por su atención. Y aquí tenemos un pequeño mensaje para ustedes motivacional. Los invito a que puedan leer el capítulo 3 y 4 del libro de texto de química. Ahí encuentran este tema de enlaces químicos y estructura de Lewis, como también resolver los ejercicios que aparecen al final de cada capítulo. Ya saben que forman parte de sus hojas de trabajo. Al momento las deben de realizar, todavía no tenemos una fecha ni forma definida de entrega. Eso en su momento se les estará indicando con anticipación. Por lo demás, yo les agradezco mucho y que tengan un feliz día.